Bendiciones, amadas hermanas. Como siempre, es para mí un gran honor estudiar junto a ustedes la palabra de Dios. Hoy estudiaremos el libro Primera de Reyes, capítulo 17, verso del 1 al 16. Cuando Israel era gobernado por el rey Acab, siendo pues Elías el profeta de Dios. Pero para poder entender este relato nos vamos al contexto y lo vamos a encontrar un capítulo más adelante, más atrás, perdón, que es en Primera de Reyes, capítulo 16, del versículo 30 al versículo 34, que nos dice que Acab fue un rey perverso, dominado por su esposa, la reina Jezabel. Acab llevó a Israel a la idolatría, igual que su antepasado Jeroboam. Jezabel provenía de la ciudad fenicia de Tiro, donde su padre había sido sumo sacerdote y a la larga rey. Jezabel adoraba al dios Baal. Para complacerla, Acab, su esposo, edificó un templo y un altar para Baal. Hizo también Acab una imagen de acera, promoviendo así la idolatría y guiando a la nación entera al pecado para provocar la ira del Dios de Israel. Y con este contexto vamos a dar lectura a, al libro que y el capítulo que vamos en esta noche a estudiar, que es Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 al 16. Y voy a pedirle a Abigail si le puede dar lectura. Hola, Abby. Hola. Bueno, si no está Abigail, entonces le voy a dar lectura yo. Dice así en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue a vivir junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que la beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella,
y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Amén. Con esta lectura tan gloriosa que hemos empezado, ¿sí? De Primera de Reyes, que fue un acontecimiento que surgió en los tiempos de el rey Acab, y siendo, pues, como dije, el profeta Elías, sí, el siervo de Dios en esos tiempos. Entonces, el tema que le he puesto a este estudio es: la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá. Como acabamos de leer en el versículo 1, dice que Elías Tisbita de Galat fue con una sentencia al rey Acab y le dice: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios había decretado por medio del profeta Elías que no habría más rocío ni lluvia en Israel. El juicio de Dios contra Israel era por su rebelión, porque ellos se habían entregado a la idolatría, adoraban al dios Baal, a la diosa Acera, a la luna, el sol, etcétera, etcétera. Pero una vez más, Dios en su misericordia le quería mostrar a Israel que los dioses de las naciones no tienen poder, no son nada. Dios les había ordenado por medio de Moisés que no aprendieran el camino de las demás naciones, porque sus dioses eran solamente ídolos, imágenes de fundición, que no aprendieran de las costumbres, ni de las señales del cielo, ni que tampoco les tuvieran temor. Esa fue la orden que Dios les dio a Israel, ¿sí? Por medio de Moisés. Y aunque las naciones les dijo, les teman, ustedes no les vayan a temer, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y esto me lleva a recordar lo que Jeremías exclama del Señor y dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti te corresponde ser temido, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. Esto lo encontramos en Jeremías capítulo 10, verso 7. Y también el salmista David exclama en el Salmo 86, verso 8: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que se igualen a tus obras. Entonces vemos por qué Dios estaba tan enojado contra Israel, contra su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos se habían dado a la idolatría. Y en el verso 2 dice, continuamos leyendo, verso 2 y 3. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Querit significa ríos, y en hebreo es cortadura o garganta. Este arroyo, ¿sí? Este arroyo o este río pertenecía a la tribu de Galat, al este del Jordán. Y es aquí donde el Señor envía a Elías a esconderse. Y el verso 4 dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. La palabra cuervo y la palabra árabe en hebreo, o sea, es diferente, porque, por ejemplo, hebreo, este cuervo en hebreo es oret, y árabe es arabí, pero la escritura de estas palabras en plural es exactamente la misma. Es decir, cuervos es orbín y árabes también es orbín. Entonces, podemos leerlo, este versículo de esta manera: yo he mandado a los árabes que te de comer, porque vemos que los árabes eran gentes de las naciones, gentes incircuncisas, ¿sí? Como estas dos palabras en hebreo se escriben exactamente de igual forma, podemos leerlas como cuervos o como árabes. Lo que pasa en este caso es que en el texto de la Septuaginta, en el texto también mosorético,
coinciden en su traducción, cuervos. Si alguien afirma, por ejemplo, que la palabra es árabes y no cuervos, es porque le parecerá difícil creer que Dios pueda usar un animal inmundo, porque sabemos que los cuervos son los animales que limpian la tierra, ¿sí? Nosotros aquí le conocemos en nuestro país como gallinazos, ¿sí? Ellos cuando, por ejemplo, muere un animalito, ellos son los que se lo comen. Entonces son animales inmundos, abominables. Y esto lo vemos nosotros también en Levítico 11, ¿sí? Que son animales inmundos, el cual el Señor dice que son abominables. Pero yo personalmente, ¿sí? Yo personalmente me quedo con la traducción de cuervos, ya que la lectura de la Septuaginta y los Mosoréticos fue Orvin, o sea, fue cuervo. Y la versión de los 70 también se traduce como cuervos. Pero recordemos que tanto cuervos como árabes es la misma palabra. Versículo del 5 al 9 dice así. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él la palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Serepta, recordemos que significa casa de fundición. Y allí el Señor pues manda a Elías, ¿sí? Para que, y justamente lo envía allá, y luego pues le dice que regrese y que vaya donde una viuda, porque dice, yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Esta orden me hace recordar la última cena de nuestro amado Mesías con los apóstoles, y esto lo encontramos en Lucas 22. Dicen que ya eran las fiestas donde se sacrificaban el cordero y los panes sin levadura. Y bueno, esto recién acabamos nosotros de festejar los panes, la Pascua y los panes sin levadura, y estamos en el Homer. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Pero ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y nuestro amado Mesías le dijo, al entrar en la ciudad encontrarás a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y dígale, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un aposento alto dispuesto, preparado allí. Y dice la palabra que fueron y hallaron como les había dicho y prepararon ahí la Pascua. Lo mismo pasó con Elías y esta viuda. Dios le dice a Elías, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Qué impresionante, ¿verdad? Dios envía a Elías a un país extranjero, Serepta, en hebreo significa Zarefat, de este territorio donde había venido la malvada Jezabel. Además, debemos también recordar algo que es muy importante. No todos los habitantes de la ciudad de Serepta, donde se cree que posiblemente eran adoradores de Baal, estaban corrompidos. ¿Por qué podemos pensar que no todos estaban corrompidos? Porque esto lo vemos en capítulos más adelante, vamos a verlo, ¿sí? Que ustedes pueden seguir leyendo, o bueno, ahora hemos terminado de leer Primera de Reyes y Segunda de Reyes, estamos en los libros de las historias, y ahí pues podemos regresar y volver pues a leer estos capítulos, donde Dios, ahí vemos, creo que en el capítulo 18, Dios le dice a Elías, ¿sí? Que él ha guardado 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. ¿Sí? Tal vez uno de esos 7,000 rodillas era esta viuda, que aunque vivía rodeada de idólatras, tenía temor de Dios. Y Dios quería bendecirla, llegar a ella como llegó un día a nosotras. La pregunta es, ¿cómo estábamos cuando
el Señor llegó a nuestras vidas. Si hacemos un poquito de recordatorio, bueno, yo me recuerdo que yo estaba muy afligida, muy triste, con muchas cargas. Y bueno, yo pensaba que nadie me podía ayudar, pero cuando llegó nuestro Mesías, a mi corazón, mi vida cambió. Cambió totalmente, y no solamente para mí, cambió también para mi familia, porque Dios nos bendice no solamente a nosotros, también nos bendice a nuestras familias. Y es importante ver porque justamente Pablo dice en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 35, que Dios se agrada del que le teme y les acepta. Y esta viuda era temerosa del Señor. Y ahí es cuando podemos pensar, cuando vemos esto, cuando vemos este relato, esta historia, es que podemos analizar y pensar cuántas viudas, cuántas personas habrán en nuestro contorno, como la viuda de Serepta, que aunque están en medio de religiones falsas, quizás algunas de ellas estén buscando algo mejor. Puede que sepan poco del Señor o nada, poco de los mandamientos, pero obran en justicia. También es importante aquí notar que Dios usa la necesidad del profeta y la necesidad de la viuda para mostrar su gloria. Dios quería bendecir y prosperar a esta viuda. Y a la vez, Dios también quería bendecir la necesidad del hombre de Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendo es el obrar de Dios. Porque Dios no solamente bendice a uno, bendice a todos. Por eso dice su palabra que Él envía la lluvia y el sol para todos, para buenos y para malos, para los que le aman y para los que no le aman, para los que guardan su palabra y para aquellos que no le guardan su palabra, y para aquellos que tienen el conocimiento y para aquellos que no tienen el conocimiento, tal vez como esta viuda. Así que podemos ver nosotros a través de esta bendición, tanto para la viuda como para el hombre de Dios, es que por muy espirituales que seamos, no necesitamos cubrir nuestros problemas o pretender que no tenemos necesidades, porque a veces nos da miedo de decir, yo tengo una necesidad, porque la gente va a decir, pero si tú amas a Dios, le sirves a Dios, entonces, ¿qué Dios tienes? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? Y a veces nos da temor, nos da miedo. Pero debemos recordar que todos tenemos necesidades. Y como hijas de Dios, aparte de las necesidades, también tenemos miedos, tenemos temores, sufrimos, sentimos dolor, nos quebramos. Claro que sí. Nos debilitamos. ¿Y sabes por qué nos debilitamos? Porque somos polvo. Los hombres de Dios que conocemos a través de la Biblia experimentaron experiencias que nadie desea, pero que Dios por alguna razón las permite. Se las permitió a ellos y también a nosotras, también a sus hijos. Es decir, las pruebas son para formarnos. Las pruebas son para que el nombre de Dios sea glorificado. Las pruebas son para que Dios sea conocido. Porque ¿cómo podrá Dios mostrar su poder? ¿Cómo podrá Dios hacerse conocer entre las naciones? Dios lo hace a través de esos vasos inútiles que somos nosotros. A través de esos vasos que Él escoge, que se llega a Él, que se llega a ellos y bueno, y Él se manifiesta y Él se glorifica. No son fáciles las pruebas. Claro que no son fáciles. Job llegó a desear no haber nacido. Y eso me impacta mucho, porque conocemos el sufrimiento de Job. Pero ¿qué dijo Job cuando él estuvo en medio de su sufrimiento? En Job capítulo 3, verso 3, dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche que se dijo, varón es concebido. Las pruebas son duras, las pruebas son difíciles, pero Dios está con nosotros. Y muchas veces atravesamos circunstancias que son muy complicadas.
Y esas pruebas nos abaten, nos atribulan, nos angustian, que llegamos a sentirnos desesperadas, como Job, que se desesperó, se angustió. Nos volvemos temerosas hasta el punto que muchas veces lloramos a gritos por las injusticias que estamos sobrellevando. Porque muchas lloramos porque pasamos momentos difíciles, cosas que nos ocurren y que sabemos que no las merecemos. Job sabía que no merecía aquello. Y que es más, Dios, podemos ver que Dios testifica de él. Dice que era un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero cuando pasó ese problema, esa aflicción, cuando se vio envuelto en todo eso, él aceptando la prueba, pero sin embargo, era muy fuerte para él y él dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Pero hay esperanza para todos los que sufrimos, porque justamente nuestro amado Mesías dice que son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lloramos, nos afligimos, soportamos la prueba. Entonces ahí viene la palabra que el Señor le da a su pueblo. Son bienaventurados. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Significa que son felices, aunque la prueba sea dura, aunque la prueba sea dolorosa como la que estamos viendo aquí en esta historia de esta mujer viuda. Sin embargo, podemos ver que seremos consolados. Tal vez pasemos un tiempo en el proceso, pero dice la palabra del Señor que son bienaventurados, son felices. Si usted está pasando por un problema, si usted, hermana, está pasando por una aflicción, recuerde que usted es una mujer bienaventurada. Bienaventurada, dice también el Señor, nuestro amado Mesías, los que tienen hambre y sed. Los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois dice Dios nuestro amado Mesías, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Que a través del sufrimiento podemos revelar a otros la bondad y el carácter de Dios. Por eso es que somos afligidas. Es porque Dios tiene propósitos. Una, para acercarnos más a Él. Segundo, para que nosotros podamos conocer a Él más de cerca. Y tercero, para que su nombre sea glorificado. A través de nuestro testimonio, muchos pueden venir a Él. Y esto no significa de que sean las personas que caminan con nuestra fe los que se pueden beneficiar, los que pueden ser fortalecidos y animados, no. También personas que tienen diferente forma de creer, para ellos es una oportunidad. ¿Sí? Y para nosotras también otra oportunidad para poder hacer conocer a nuestro amado Mesías. Es una oportunidad de predicarlo, de anunciar sus maravillas, de proclamar su palabra. Sí, es una oportunidad para nosotras y para aquellos que no le conocen. Continuamos con el versículo 9 que dice, estamos en el versículo 9. Levántate y vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una viuda que te alimente. Aquí le dice el Señor a Elías, primeramente que se esconda en el arroyo de Kerit. Escóndete en el arroyo, que los cuervos te van a alimentar. Y después Dios le da otra orden. Aquí como dicen, vemos en el verso 9, lo envía a Serepta.
porque dice, yo he dado orden allí en Serepta, en la casa de fundición, a una mujer viuda para que te alimente. Esto sí es tremendo. Una pobre viuda que no tiene posición social, que no tiene influencia, que no tiene poder, una viuda que no tiene ya nada para comer. Y el Señor le envía ahí directamente a una mujer que no tiene nada. La historia narra que las viudas eran personas marginadas. Dice que si ellas no tenían hijos que se ocuparan de ellas, eran víctimas fáciles de las gentes, de la sociedad. Tenían pocos recursos legales y era peor en tiempos de sequías. Cada familia luchaba por sobrevivir y no había limosnas para las pobres, como por ejemplo ahora. Sí, esto comenzó en los tiempos de los apóstoles. Pablo pues se preocupaba por las viudas y ordenaba que les dieran de comer, pero en los tiempos de Elías, no. Las viudas estaban en un total desamparo. Sin embargo, Dios le da la orden a Elías que vaya a la casa de esta mujer porque esta mujer lo va a alimentar. Vamos a leer del 10 en adelante. Dice, entonces él se levantó y se fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Verso 12. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella le dice aquí al varón de Dios, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite para mí, para mi hijo, para que lo comamos y luego nos dejemos morir. A nuestros ojos, ella sería la última candidata. ¿Cómo el Señor va a enviar a su hijo a quitarle lo poco que esta pobre viuda tenía? ¿Qué podemos aprender de esta estrategia divina? Que con frecuencia Dios escoge lo que no es fuerte, sino más bien Dios escoge lo que es débil. Pablo dijo, por amor a Cristo, me gocen de mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Dios escoge, Dios a nosotros nos ha escogido, no es porque seamos mejores que los demás, ni porque seamos fuertes, ni porque tengamos mayor conocimiento, no, no porque seamos mejores, no, mejores que otros, no, sino más bien por nuestras debilidades, por nuestras necesidades. En 1 Corintios capítulo 1, verso 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, Dios escoge a las personas para que conozca su corazón, no con lo que tenga ni con lo que sepa, porque recordemos que Dios escoge lo débil, lo necio del mundo, lo pobre del mundo, lo rico del mundo. El Señor hace como Él quiere. Entonces, ¿qué podemos entender respecto a esta enseñanza?
que nuestra ofrenda debe volverse a Dios agradable. ¿Cómo lo hacemos? Dando de lo poco que tenemos. No es, el Señor no se va a agradar en nosotros cuando nosotros damos lo que nos sobra. No. Es cuando no tenemos nada, es que el Señor quiere que nosotros le demos una ofrenda agradable. Y cuando no tenemos nada y le damos esa ofrenda, ahí es cuando el Señor la recibe con agrado. Recordemos a nuestro amado Mesías cuando dijo, cuando él vio pues a los ricos que echaban sus ofrendas en el alfolí, y vio también a una viuda muy pobre. Dice que echaba allí 2 blancas, solo 2 blancas. Entonces dijo Yeshua, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Entonces Dios se agrada cuando tú das, cuando tú no tienes, en lo poquito que tú tienes, tú repartes con tu hermano, con tu hermana. Esa ofrenda la aclarada al Señor. Aleluya. Entonces, en todo este relato es claro ver que Dios está en el control. Nada ni nadie, recordemos, cierra el camino de la voluntad de Dios. Y ustedes pueden leer este capítulo porque está hermosísimo. Hay una historia muy linda ahí de la resurrección del hijo de la viuda. Entonces podemos entender y podemos ver que ni siquiera la muerte puede interferir con los propósitos de Dios. Las cosas y los acontecimientos pueden herir nuestra vida o ser perjudiciales, pero los propósitos de Dios siempre son buenos, como dice Jeremías capítulo 29, verso 11, que es uno de mis versículos favoritos. Siempre lo llevo en mi corazón, siempre lo tengo en mi corazón, cuando el Señor me dice, porque los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, que es lo que está esperando. ¿Qué es lo que esperamos del Señor? Entonces lo que esperamos del Señor conforme a su palabra, Él nos lo va a dar. Entonces necesitamos aprender a confiar en Dios, cualquiera que sea la situación. Y podernos analizar un poquito. ¿Por qué? ¿Cuántas veces Dios ha sido capaz de usarnos a pesar de nuestras debilidades? A pesar de nuestra negativa, yo no puedo, Señor, yo no puedo. O yo no, ¿cómo voy a dar este poquito que yo tengo? Pero sin embargo, ¿cuántas veces hemos dado de lo que teníamos para nosotros y lo dimos a otros? Y fuimos de bendición. Fuimos de bendición. Pero el Señor podría hacer cosas mayores si nosotros lo dejáramos actuar en nuestras debilidades, en nuestras necesidades. Su poder vence toda debilidad y suple toda necesidad. Verso 13 dice. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Aquí el profeta anima a la viuda a servirle. ¿Qué le dice primero? Le dice que vaya. Segundo, que le haga primero a él. Y tercero, que no tenga miedo, que no se preocupe, porque eso es lo que siempre el Señor nos vive diciendo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te voy a ayudar. Siempre te voy a sostener con la diestra, con mi fuerza, con mi justicia. Y el profeta aquí anima así a esta mujer. Y después que la anima, le suelta la bendición y veamos el verso 14 que le dice. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Cuando somos bendecidas, cuando recibimos y servimos a los siervos del Señor, porque este era un varón de Dios, era un siervo del Señor,
el que le estaba pidiendo a esta viuda extranjera, ¿sí? Un bocado de comida. Y esto pues también me lleva a mí a pensar en y analizar esta palabra, ¿sí? De nuestro amado Mesías, que él dijo en Mateo 10, versículo 40, hasta el 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Lanza la profecía. Porque así ha dicho el Dios de Israel. La harina de la tinaja no escasea, ni el aceite de la vasija desminirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Wow, tremendo, ¿verdad? Si recibimos a un profeta y la palabra del profeta que nos dé, de acuerdo a la palabra, vamos a recibir esa recompensa. Porque así lo dice nuestro amado Mesías, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y aquí hay algo muy lindo, lo que dice el Señor. Igual, ay Señor, qué bonito. Y cualquiera que dé uno de estos pequeñitos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto está ahí mirándome y sentado a mis pies. De ciertos digo que no perderá su recompensa. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué lindo es ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. En Jueces capítulo 17, verso del 7 en adelante, ustedes pueden verlo, ahí habla de que Micaía encontró un joven levita de Jerusalén y Micaía le pidió a este joven, ¿sí?, que se quedara en su casa. Y mire, porque él conocía que él era un varón de Dios, que era un siervo de Dios. Y le pidió que fuera su padre, sacerdote. Y mire, algo importante lo que hace aquí, pues Micaía, le dice, yo te voy a dar 10 ciclos de plata al año. O sea, le prometió darle su salario. Y luego dijo, te voy a dar vestido, te voy a dar comida. Y el levita se quedó. ¿Por qué? Porque Micaía sabía la bendición tan grande que es tener en nuestro hogar a un siervo del Señor. Dice la palabra que muchos de nuestros padres dice que al recibir ellos a unos visitantes recibían ángeles, ¿sí? Nosotros no lo sabemos y de repente pues, estamos recibiendo ángeles del Señor. También esto me hace recordar de la tsunamita que recibió en su casa Eliseo, le preparó una mesa, le preparó en su cuarto cama y ella recibió su recompensa. ¿Y cuál fue la recompensa que ella recibió? La recompensa que ella recibió fue un hijo porque ella era estéril, no podía tener hijos. Recibió su recompensa. Entonces, al pedirle su última porción de pan a esta viuda, el profeta la estaba invitando, ¿sí?, a dar un salto de fe y entregar a Dios lo que tenía. También esto vemos en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham que le dé todo lo que tiene. ¿Qué es lo que tenía Abraham en su corazón? A su hijo. Dice que amaba a su hijo. Y Abraham estuvo dispuesto, ¿sí?, a darle a Dios a su hijo, a su único hijo. Y cuando estuvo dispuesto a darle todo lo que él tenía a su hijo, entonces Dios le dice a Abraham, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tus simientes serán benditas toda la familia de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amadas hermanas, la entrega trae provisión. La obediencia trae bendición. Es necesario que nosotras le entreguemos al Señor todo lo que tenemos. Y a veces decimos, ay Señor, pero ¿cómo te voy a entregar todo lo que tenemos? Tú no has venido.
Pero cuando llega alguien necesitado, ese alguien necesitado es nuestro amado Mesías. Tal vez cuando estemos en la presencia del Señor, escucharemos lo que nuestro amado Mesías nos enseñó aquí en los evangelios. Dice que unos le van a preguntar, bueno, Señor, cuando el Señor les va a decir, cuando yo estuve enfermo no me visitaste, cuando yo tuve hambre no me diste de comer, cuando yo estuve en la cárcel no me fuiste a visitar. Entonces le va a preguntar, pero Señor, yo nunca te vi con hambre, nunca te vi desnudo, nunca te vi enfermo, nunca te vi en la cárcel. Cuando le hiciste eso a mis más pequeñitos, a mí me los hacías. Entonces, debemos recordar que el Señor, ¿sí?, nos manda a bendecir a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la entrega trae la provisión que necesitamos. Cuando damos, viene la bendición que tú necesitas. Y cuando damos a Dios todo lo que tenemos, siempre ganamos. Debemos recordar que es ganancia darle a Dios todo lo que Él nos pide. La mujer tenía aquí una sola comida a esta viuda. Y al dársela primero al profeta, ella avanzó por fe, confiando en lo que no podía ver ni comprender. Entonces, fe es confiar en Dios, aunque no lo veamos. Es creer en sus promesas, aunque no podamos comprenderlas completamente. Fe es darle el lugar al Padre de Creador, sustentador y Salvador. Dios nos invita a confiar en Él, aunque la tierra sea removida, como dijo el salmista, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 46, 2, 3. Dios está en medio de nosotras. Cuando estamos pasando por la aflicción, cuando estamos pasando por la prueba, cuando el Señor nos está pidiendo que demos. ¿Por qué el Señor quiere que demos? Porque Él nos quiere bendecir. Pero a veces estamos tan apretadas económicamente que nos duele abrirnos, nos duele dar. Es necesario que demos. Es necesario que nosotras abramos nuestras manos para poder recibir la provisión que necesitamos. Porque aquí vamos a ver cuál fue el milagro más grande que recibió esta viuda por causa de su obediencia. Veamos lo que dice el verso 15. Dice, entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. Cuando ella obedeció, pudo experimentar la recompensa del Padre. Todos los días comía ella, le daba al profeta, a su hijo y a su casa. ¿Quiénes eran los de su casa? Su familia, su padre, su madre, sus hermanos, sus primos, su parentela. Yo me imagino a esta viuda. Recordemos que eran tiempos de sequedad. Recordemos que no había alimento en Israel. Recordemos que esta mujer viene de una familia pobre porque era pobre. Y ella tenía solamente un bocado de pan para ella y su hijo y luego dejarse morir. Pero ahora la harina en la tinaja se producía mientras ella sacaba y el aceite lo mismo, no menguaba. Yo imagino que esta mujer tuvo que llamar a toda su familia, vengan que en mi casa hay pan, vengan que en mi casa tengo pan, tengo todo lo que ustedes necesitan, vengan. Y yo imagino que la casa de ella, como la ramera, estaba llena y Dios la sostenía. Dios sostenía, Dios alimentaba a toda la familia de esta viuda. ¿Por qué? Porque le había creído, porque le había obedecido. Es decir, en la obediencia, recordemos que es donde encontramos nosotros la bendición de Dios. Verso 16, y ya estamos terminando. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. ¡Wow!
La harina en la tinaja no escaseó, ni el aceite en la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Aleluya. Tremendo, ¿verdad? Ella y su hijo y su familia, por bendecir al hombre de Dios, por no cerrarle las puertas al hombre de Dios, ellos no murieron. Tuvieron una fuente constante de alimento junto al varón de Dios que estaba en su casa. Ahora, imaginémonos por un momento el asombro que ella debió sentir al ver ese milagro increíble que sucedía todos los días, porque ella sacaba la harina, sacaba aceite, amasaba la harina, hacía los panes para un grupo de gente, para otro grupo de gente, y la vasija siempre tenía harina, y la tinaja, y la tinaja tenía harina, y la vasija tenía aceite. Póngase a imaginar un momentito cómo estaría esta mujer. Bueno, yo me la imagino que ella estaba temblando. Yo me imagino que todos los días ella temblaba. Yo me imagino que ella sacaba harina y preparaba los panes, y luego volvía y miraba la tina y tenía, ay Dios, este Dios de Israel tiene poder. Este es el Dios que bendice. Este es el Dios que se hace conocer, que es real. Yo me imagino a esta mujer llorando y temblando. Hacía todas las cosas llorando y temblando. ¿Cuál fue la respuesta de Job cuando estuvo directamente ante la presencia de Dios? Recordemos Job capítulo 42, verso 5. De oídas te había oído. Yo me imagino que esta mujer había escuchado había escuchado los relatos del Dios de Israel. Y dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Y esto es lo que estaba viendo esta mujer. Sí, estaba viendo cómo Dios obraba directamente. El aceite era como un manantial, emanaba aceite y la vasija estaba llena. Tremendo. Dijo Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza cuando vio al Señor. Ya no de oídas, sino que ahora sus ojos lo veían. Y esta mujer ahora estaba viendo directamente a Dios, trabajando a Dios, trabajando Dios ahí por ella, por su familia. Qué glorioso, qué maravilloso. Esto de verdad que quebranta nuestro corazón. Isaías, cuando estuvo en la presencia del Señor, dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Isaías 6:5. ¿Sí? Ay de mí que soy muerto. Esta mujer estaría ahí, ay de mí que soy muerta, Señor. Mis ojos están viendo tu gloria. Daniel también dijo, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerzas en mí, dijo él, no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor humano alguno. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia del Señor. También los apóstoles, cuando estaban pescando en la mar y toda la noche habían pescado, dice, y de repente Jesús le dice, hey, tiren la red a la derecha. Y le contesta Pedro, bueno, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, pero en tu nombre la vamos a echar. Y la sacaron llena de peces. Pedro corriendo fue a él y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así estaba esta mujer en la presencia del Señor, recibiendo su provisión todos los días para ella, para su hijo, para el profeta y para toda su casa. La obediencia de Dios
nos permite ver su provisión, cuidados y milagros. Esta mujer no se enfocó en las cosas que no le gustaban de su vida, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que no nos gusta de nosotras, ni el lugar donde vivía, sino que decidió confiar en Dios y obedecer. Eso fue todo. Se da cuenta que nuestro amado Dios, nuestro Rey, no nos pide cosas que no podamos hacer. No. Él nos pide dar lo que está a nuestro alcance. Eso es lo que nos pide el Señor. Lo que tú puedes dar, lo que el Señor te está pidiendo. No nos pide dar lo que no podemos dar. Esta mujer renunció a su última porción de comida para ayudar a un extraño y en obediencia recibió la recompensa. Además, Dios le mostró a la viuda y también nos muestra a nosotras que Él cuida de las viudas, de sus hijos, que hace justicia al huérfano, también a la viuda, y que ama también al extranjero, que decide prestar oído a su voz, que decide guardar su pacto. Hay una promesa de parte del Señor que dice en Éxodo 19:5, que siempre lo estamos mencionando. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque en mí es toda la tierra. Si guardas mi pacto, si guardareis mis mandamientos, mis estatutos, vosotros seréis mi especial tesoro. Y en Éxodo 19:5, dándole pan y vestido. Así que el Señor cuida de los suyos, les provee y les da. Y esto me lleva pues a recordar también al Salmo 91 que dice en los versos del 14 al 16. Esto es tan importante que nosotros lo aprendamos y lo tengamos en nuestro corazón. El Señor dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. En los tiempos difíciles, cuando confiamos en el Señor, Él nos va a librar. Dice, les pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Qué hermoso es conocer al Señor, saber que Él no miente, saber que Él siempre va a estar ahí. Cuando Él dice que no te va a dejar, no te va a desamparar, es porque no te va a desamparar. El Señor dice, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa es la promesa del Señor para aquellos que deciden o para aquellas que deciden confiar en Él. El Señor promete estar presente para librarnos en el día de la angustia y sorprendernos con bendiciones inesperadas y asombrosos milagros, como el de la viuda. Imagínese la viuda. Y con esto vamos a concluir, amadas hermanas, que el Señor nos ayude para comprender su amor y poder pues ser obediente a su palabra. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Que el poder de Dios nunca falla. Dios protege a sus hijos, los bendice cada día, envía la provisión que necesitamos. Y cuando enfrentamos pruebas, debemos siempre, hermanas, buscar la guía del Señor a través de su palabra. Esto es muy importante, que busquemos su guía a través de su palabra. Y aunque nos cueste aceptarlo, debemos estar seguras de que recibiremos su provisión, recibiremos su bendición, como dice Proverbios capítulo 3, de los versos 5 al 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta y Él mismo hará derechas tus sendas. En todos nuestros caminos, en todos nuestros procesos, tengamos en cuenta al Señor. De que aprendemos que por fe, en la casa de esta viuda, nunca faltó el alimento. También nosotras, nunca nos va a faltar el alimento, nunca va a escasear, como dice la historia, el aceite de la vasija, ni la harina en la tarrina, en la tinaja. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro proveedor, protector y amigo. Su mano siempre va a estar trabajando y Él nos va a proteger y nos va a fortalecer, especialmente en el día de la prueba, en el día de la angustia, y nos va a librar. En Filipenses capítulo 4, verso 19 dice,
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Todo va a suplir Él. Todo lo que nosotros necesitamos. Pero tenemos que confiar plenamente, como lo hizo esta viuda, en su misericordia. Tenemos que confiar en su palabra. El Señor le dio una palabra por medio del profeta. Y ella creyó que la palabra que venía por medio del profeta, Dios la iba a cumplir. Y como podemos ver en esta historia, Dios la cumplió. Lo mismo pasará con nosotras. Dios suplirá todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, en nuestro amado Mesías. Que el Señor nos ayude a confiar especialmente en esos momentos duros y difíciles en los cuales pues estamos viviendo. Vamos a orar, amadas hermanas. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado una vez más cómo tú bendices a aquellos que confían en ti y reposan en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, que en esos momentos, Señor, de estrés, en esos momentos de preocupación, en esos momentos, Señor, cuando vemos que no hay salida, debemos recordar que tú eres Dios de imposible, que tú abres puertas aunque estén cerradas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre mantener esa fe donde tu nombre pueda ser glorificado y exaltado. En esta noche te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Esta palabra que ha traído, Señor, fortaleza a mi corazón y espero, Padre, que también a cada una de mis hermanas que están aquí presentes, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre, Padre, a saber que tu palabra es fiel y es verdadera y que tú nos llamas, Señor, a ser promotoras de historias como esta mujer. ¿Cuándo pensó esta mujer, Padre? Que algún día un grupo de mujeres iban a estar estudiando lo que ella hizo, cómo actuó al recibir a aquel varón de Dios y al creerte a ti. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos das hermosísimos ejemplos, Señor, para seguir adelante, para no desmayar, Señor, en el llamado que tenemos de ser tus hijas, de ser testigas tuyas, Señor, de ser esas mujeres que vamos a llevar tu nombre en alto. Gracias, Padre, por tu amor y gracias por escogernos. Y gracias, Señor, por sostenernos y hablarnos al corazón. En el nombre del Mesías y por sus méritos, eternamente y por siempre, te damos las gracias. Amén, amén y amén.